de una vida productiva. Hoy comenzamos nuestra serie acerca de la carta a los romanos. Vamos a experimentar algo muy especial porque la carta a los romanos es una carta, como su nombre lo dice, o también se le conoce como epístola. Si alguno dice, ¿qué es epístola? No piense que es la esposa del apóstol. No es la esposa del apóstol. Es epístola, es una forma diferente, un sinónimo de decir carta, una carta. Muchos de nosotros venimos del tiempo de las cartas todavía en papel. Algunos que somos del siglo pasado, venimos de las cartas en papel y que mandábamos por el correo. Bueno, ya los que son de este siglo, millennials todavía alcanzaron algo, pero ya la generación táctil o la generación Z, ¿sí? O cristal, le dicen algunos, ya no conocieron eso de las cartas. Pero bueno, se mandaban cartas, ¿sí? Se mandaban cartas. De hecho, en las escuelas nos enseñaban cómo se redactaba una carta, quién era el que enviaba, quién era el que recibía, y etcétera, y cómo deberían de ponerse también las estampillas, ¿no? O los timbres, así decir, cómo ponerse los timbres. Alguno a lo mejor cuando oye timbre dice, bueno, tocaban para que sonara o qué, ¿verdad? Pero bueno, son detalles que había. Bueno, pues desde la antigüedad también se utilizaban las cartas. El apóstol Pablo escribió 14 o 15 cartas, ¿sí? Ahí hay un debate en eso, porque no se sabe si la carta a los romanos la escribió precisamente Pablo o no. Pero bueno, Pablo escribía cartas a las iglesias donde él había predicado la palabra, y de hecho todas sus cartas van dirigidas a congregaciones donde él mismo había fundado esa congregación, él mismo había plantado esa iglesia. Pero no es el caso de la primerita carta que aparece en la Biblia que mandó el apóstol Pablo. ¿Saben ustedes cuál fue la primera carta que mandó el apóstol Pablo? La de los romanos. La de los romanos. Y no es el caso de todas las demás, porque la carta a los romanos fue dirigida a una comunidad cristiana en la ciudad de Roma, por eso se llama Romanos, pero una comunidad cristiana de la cual Pablo ni siquiera conocía personalmente. Él no había fundado esa iglesia. Pero ¿qué lo llevó a escribir una carta muy extensa, que de hecho tiene casi las características de un tratado, de un libro o algo por el estilo? Es la más extensa. La que más se asemeja es la carta a los Gálatas, que tú también la puedes ver ahí, la carta escrita a la iglesia de Galacia. Pero lógicamente Gálatas es muy pequeña comparado con la carta a los romanos. ¿Qué lo llevó al apóstol Pablo a escribir a los romanos? Bueno, que en Roma era una ciudad cosmopolita, era una ciudad que llegó a ser la capital del mundo. De hecho, cuando Jesucristo nació y cuando se formó la iglesia, Roma se había convertido en un imperio. Anteriormente Roma era una república y una ciudad, Roma era una república y era una ciudad muy importante, pero llegó a convertirse en un imperio. ¿Por qué? Porque fueron impulsados a conquistar pueblos, y entonces conquistaron muchos pueblos, y esos pueblos que conquistaron fueron sometidos, y se estableció lo que se conoce como el Imperio Romano. Entonces, este imperio, el Imperio Romano, o en ese imperio se da la formación de la iglesia, se forma una iglesia. Ahora, ¿cómo se formó esta iglesia? ¿Cómo se formó la iglesia a los romanos? Se cree, hay varias teorías, pero una de las más aceptables, y que yo estoy de acuerdo con ello, es que se cree que la iglesia de Roma se forma como resultado de la fiesta del día de Pentecostés en Jerusalén. Es decir, la Biblia nos dice en el libro de los Hechos que había en Jerusalén muchos que habían venido desde Roma a la fiesta de Pentecostés y habían sido testigos del derramamiento del Espíritu Santo por primera vez en la historia. El derramamiento masivo del Espíritu Santo, donde Dios permitió que a través de el don de hablar en lenguas
pudieran los que vivían allí en Jerusalén, la iglesia para ser precisos, los 120, ¿se acuerdan que estaban orando? Pudieran ellos hablar nuevas lenguas y hablar el idioma de cada una de las naciones que estaban allí presentes. Un milagro maravilloso, poderoso. Entonces la Biblia dice que allí había romanos residentes y personas que venían desde allá. Entonces se cree que ellos, cuando reciben el Espíritu Santo, se bautizan como 3,000, y entre ellos iban muchos de Roma que se bautizaron, y se quedan varios meses ahí, a tal grado o de tal forma que tuvieron la iglesia en Jerusalén que vender sus propiedades para alimentar a toda la multitud que se había quedado en Jerusalén, que venían no solo de Roma, venían de otros países, venían de otros lugares. Pero esto no duró tanto tiempo, empezó la persecución, empezaron problemas, situaciones, y muchos de ellos tuvieron que irse otra vez a sus propias naciones, incluyendo los que venían de Roma, regresar a Roma. Y estos que regresan, pues llegan a Roma, a su ciudad donde viven, comienzan a compartir con su familia, con sus amigos, y se forma una poderosa comunidad cristiana, que se establece como iglesia de Dios en Roma. De muchos de ellos Pablo tenía conocimiento, los conocía personalmente. Esto nos lo podemos ver en el capítulo 16 de Roma, donde le manda saludos muy personales a mucha gente que vivía en Roma, incluidos Priscila y Aquila, ¿sí? Que eran un matrimonio muy fundamental en el Evangelio, en la iglesia del primer siglo. Entonces Pablo los conocía, pero Pablo nunca había ido a vivir ahí. Ahora, ¿qué lo lleva a escribir? Que fue la pregunta inicial que hice. ¿Qué lo lleva a escribir esta carta? La necesidad de aclarar el misterio o la diferencia entre la ley y la gracia. La diferencia entre el Antiguo Testamento y las leyes judías y la gracia que Jesucristo vino a ofrecer en el Nuevo Testamento. Y además, como parte de esto, la inclusión de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Las personas no judías, las personas que no pertenecían al pueblo de Israel, y en ellos estamos tú y yo, que no somos del pueblo de Israel, sino que éramos considerados físicamente, por nuestra cultura, por nuestro idioma, por nuestra nacionalidad, gentiles. Entonces, en Roma había una mezcla muy importante de judíos convertidos al cristianismo y gentiles también convertidos, que ellos no venían de un trasfondo judío, es decir, no conocían la ley de Moisés, sino ellos venían de costumbres que se le denominan paganas, costumbres paganas, adorando a otros dioses, llevando a cabo prácticas que no iban de acuerdo a la voluntad de Dios y demás. Y entonces Pablo, que por cierto, él había recibido un ministerio muy específico. Mira, los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana estamos estudiando el proceso que tenemos en la iglesia de discipulado, de formación espiritual, y vamos en un tema que se llama propósito. Y ahí estamos viendo que todos en esta vida tenemos un propósito, y Pablo había descubierto cuál era el propósito. A diferencia de Pedro, su propósito era predicarle a los judíos, pero Pablo, su propósito y su ministerio específicamente, él lo entendió, era predicarle a los gentiles. De hecho, él mismo se dice apóstol de los gentiles. Entonces, dado que en Roma había un gran grupo de gentiles, gran grupo de gente no judía que se había convertido, entonces él se ve en la necesidad de poder escribir. Y porque también no había un apóstol, de hecho todos los demás apóstoles no habían llegado a Roma, y no había una autoridad espiritual así bien concreta que estuviera guiando a la iglesia de Roma. Solamente había ciertos líderes que les ayudaban, pero Pablo se ve en la imperiosa necesidad de escribirles, y no solo escribirles, en su carta les dice: pronto espero estar ahí con ustedes. ¿Sale? Muy bien. La carta a los romanos es una carta que
como ya lo decía, casi es un tratado, es un libro, y se divide en dos principales partes. La primera comprende desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Fíjate, 11 capítulos componen o comprenden la primera parte de la carta a los romanos. Tú la puedes leer, si nunca la has leído no te preocupes, pero lee la carta a los romanos porque es una carta muy importante. De hecho, cuando alguien me dice, yo quiero empezar a leer la Biblia, ¿qué me recomienda? Yo les recomiendo dos cosas. Una, empieza a leer el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan para que conozcas la vida de Jesucristo, pero desde una perspectiva muy teológica, que eso significa que puedas comprender las verdades de la venida del Señor. Pero número dos, si me dices, ¿ahora qué sigo leyendo? Yo te diría la carta a los romanos, porque la carta a los romanos es una exposición completísima de lo que significa realmente el Evangelio de Jesucristo. ¿Sale? Entonces, los primeros 11 capítulos se les conoce como la sección doctrinal. ¿Cómo se le conoce? La sección doctrinal. ¿Doctrinal qué significa? Es una parte donde se da enseñanza, donde se hace una argumentación, o donde también podemos decirlo de esta manera, los que han estudiado ya conmigo exégesis se darán cuenta que también se puede decir, es donde el apóstol Pablo hace una exposición. ¿Exposición de qué? Del mensaje central de la Biblia. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? Que Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de esto Pablo trataría en 11 largos capítulos, exponiendo claramente la verdad del Evangelio de Jesucristo y la salvación por medio de, por gracia, por medio de la fe. ¿Sí? Los siguientes capítulos, del 12 al 16, ¿sí? Ya nada más 12, 13, 14, 15, 16, 5 capítulos, se les conoce, es la segunda división, se les conoce como la sección práctica. ¿La sección qué? Práctica. Es decir, si la primera es doctrinal, es argumentativa, es expositiva, la segunda, que es del 12 en adelante, es práctica, es exhortativa, es una parte donde el apóstol Pablo dice, de hecho así comienza, ¿sí? Te lo voy a leer así rapidito nada más cómo comienza, ahí sobre todo en la versión que utilizamos normalmente, que es la Reina Valera, comienza diciendo en el capítulo 12, no lo busques, solamente estoy dando una remembranza de todo este asunto, pero comienza diciendo, así que hermanos. ¿Cómo comienza? Así que hermanos. Y cuando uno dice así que, es porque ya dijiste algo que va a hacer conexión con lo que vas a decir ahora. O sea, la palabra así que es una conexión entre algo que ya se dijo y algo que está por decirse. Entonces Pablo dice, así que, o sea, por todo lo que les acabo de decir, hermanos, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto que ustedes deben hacer. Entonces, por todo lo que les expuse en la sección doctrinal, ahora les voy a decir lo que debes hacer. Siempre cuando tú des una enseñanza, cuando tú te dispongas a hablar el mensaje de la palabra, necesitas exponer las verdades del Evangelio, pero también necesitas decir qué cosas prácticas podemos hacer. Y hoy espero yo poder llenar esa expectativa de poder exponer el Evangelio a través de la carta a los romanos, pero también decirte en la práctica, hoy tú que vives en este pleno siglo XXI, que eres parte de Nueva Visión y que estás viviendo en esta ciudad, qué cosas prácticas debes hacer a fin de, valga la redundancia, poner en práctica las verdades del Evangelio. ¿Estamos listos? Muy bien. Entonces, esa es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ahora, si el propósito es exponer el mensaje del Evangelio para soslayar o ayudar a la comunidad cristiana en Roma, que estaba mezclada entre judíos y gentiles,
ayudarles a comprender la verdad del Evangelio sin pensar que, yo porque no soy judío y porque no conozco las leyes no voy a ser salvo, o yo porque soy judío pues tengo preferencia con respecto a ustedes, y cosas por el estilo que de hecho había causado un problema grave en Roma. Había ya pleitos entre los hermanos, y por eso Pablo dice: yo voy a escribirles para hablarles de estas verdades del Evangelio y quitar esas asperezas, quitar esas divisiones, quitar esas malas situaciones que a veces vienen a la vida. Fíjate, desde aquel tiempo, di conmigo, desde aquel tiempo ya había ese tipo de problemas. Entonces, ahorita también los hay. También los hay donde pensamos que porque yo me llamo de esta manera, porque yo soy Nueva Visión, ¿sí? Entonces yo soy más importante que fulano o que sutano. Y empezamos a juzgar, y empezamos a dividir, y empezamos a decir: estos son los míos y estos son los tuyos, y estos son los nuestros, ¿no? Eso ya sonó como a película, los míos, los tuyos y los nuestros. Pero bueno, no, necesitamos entender entonces que Cristo no está dividido y que Él vino a formar de todos un solo pueblo cuya vida esté centrada en Jesucristo. Un pueblo que celebramos nuestras diferencias. Porque aunque si bien es cierto aquí no suceden fenómenos como los que sucedían en Roma, que mira, Roma se podría parecer más a Estados Unidos, ¿no? Donde puedes encontrar un lugar donde hay un japonés, un chino, un coreano, un mexicano, un guatemalteco, y así, están ahí todos revueltos, ¿no? Entonces ahí más o menos así era Roma, era una capital mundial donde había de todas las naciones y hay una mezcolanza, y en la iglesia pues había ciertos pleitos porque yo me juntaba con los míos y aquel se juntaba con los suyos, y los demás decían pues que se mueran los feos, ¿verdad? Y ahí estaban ahí las divisiones. Y eso sucede también hoy. Sucede también hoy, pero Cristo ha venido a hacer la paz. Cristo ha venido a decirte: mira, celebra las diferencias. Qué bueno que somos diferentes. Qué bueno que pensamos diferentes. Qué bueno que hay de diferentes tipos de congregación. Unas que están alcanzando a un tipo de personas y otras que estamos alcanzando a otro tipo de personas. Ninguna somos mejor que ninguna, ni ninguna somos peor que ninguna. Simplemente somos diferentes y no tenemos que estar compitiendo. Yo agradezco a Dios por la vida de todas las congregaciones que están aquí a nuestro alrededor, que por cierto nos reunimos este viernes, nos reunimos con varios de los pastores sin importar nuestra denominación. Claro, tenemos un fin común o tenemos un propósito común, que es alabar a Jesucristo y servirle solo a Él. Pero bueno, esto sucedía. Por eso es que a este primer capítulo, independientemente de los títulos que tú puedas ver en tu Biblia, la que uses, yo le he titulado La cultura del reino. Yo le he titulado a este primer capítulo y a esta enseñanza La cultura del reino. Y la cultura del reino tiene que ver con algo muy importante. Mira, cuando hablamos de cultura, hablamos de costumbres, estilos de vida, hablamos de tradiciones, hablamos de hábitos que aprendimos, porque una cultura se forma de lo que vivimos en nuestro mismo seno familiar. Es decir, las cosas que nuestros padres hacen, nosotros las vamos aprendiendo y las vamos repitiendo, para bien o para mal. Las vamos repitiendo. Pero no solamente lo que aprendemos en nuestra casa, también lo que aprendemos en la calle, en el trabajo y afortunada o desafortunadamente lo que aprendemos a través de los medios de comunicación. Y digo afortunado o desafortunadamente porque yo creo que los medios de comunicación muchas veces nos han servido para enterarnos de cosas que en otros momentos no hubiera sido posible, pero también juegan un rol muy negativo en la vida de muchas personas cuando no se saben utilizar las redes sociales y todo ello. Y esto, querramos o no, forma una cultura, y la cultura va evolucionando, va cambiando, ¿sí? Pero bueno, cuando hablamos de este tipo de culturas, también el reino de Dios, donde en este reino hay un rey. ¿Qué hay? Un rey, es Jesucristo. ¿Quién es el rey de este reino?
Jesucristo. Pero Él es Rey de Reyes, así que Él es el Rey de Reyes y nosotros reinamos junto con Él, ¿sí? Entonces, hay un rey, hay un territorio. ¿Cuál es el territorio de este reino? Él dijo: ir y predicar el evangelio o ir y hacer discípulos en todas las naciones. ¿Cuál es el territorio del reino? Todas las naciones, toda la tierra. No es solo Zamora, no es solo Jacona, no es solo Guadalajara, no es solo un lugar específico, es toda la tierra. Entonces, hay un territorio. Número 3, hay habitantes, súbditos, pero en este caso, hijos del rey, que componemos ese reino. Y número 4, hay una constitución que es la palabra de Dios. Todo reino tiene un rey, todo reino tiene un territorio, todo reino tiene habitantes o súbditos, y todo reino tiene una constitución, un documento que dice las reglas y las normas de dicho reino. Nosotros tenemos un rey que es Jesucristo y tenemos un documento que es la palabra de Dios que nos dice cómo vivir en este reino. Pero ¿qué sucede cuando este reino llega? De por sí en Roma ya había un montón de culturas, ¿sí o no? Ya había un montón de culturas. Pero ¿qué sucede cuando la cultura del reino de Dios llega a Roma y empieza a enseñar cosas que los judíos dicen: caray, bueno, nosotros somos los que venimos de allá de los más, somos los más chichos, no somos los mejores, nosotros tenemos la palabra, y pues aquí nosotros somos los que decimos cómo se parte el queso, ¿verdad? Pero sucede que no. Caray, no. Los paganos decían, o las personas que venían de una cultura pagana, de una cultura gentil: no, pues nosotros ya conocimos a Cristo y no necesitamos nada de los judíos. Y empezaba a ver ese tipo de cosas. Sucede que cuando llega la cultura del reino, no solo a Roma, sino a cualquier lugar, se da un efecto que se llama choque de culturas. ¿Cómo se llama? Choque de culturas. Y se ha sacado una propuesta, hay una propuesta que se estudia en psicología, que se estudia en antropología y temas por el estilo, o disciplinas por el estilo, donde se propone una serie de... Te lo leo tal como está. Se propuso por primera vez un modelo de ajuste cultural, en donde se dice que toda persona, cuando va a una cultura distinta, pasa por 4 etapas diferentes. 4 etapas diferentes. Número 1, primera etapa que pasa una persona, según los especialistas, cuando se enfrenta a una nueva cultura, algo a lo que no está acostumbrado. Por ejemplo, puede ser cuando te cambias a vivir a otro país o a otro lugar totalmente diferente al tuyo, ¿sale? O puede ser cuando también algunos se casan. Imagínate cuando te casas con una persona que es asiática y tú eres mexicano. O sea, el choque de culturas, ¿no? Entonces, siempre que hay un cambio, o también hay choque a la inversa, cuando tú estás viviendo muchos años en un lugar que no es donde tú naciste y luego regresas a tu propio lugar. Regresas a tu propio lugar. Y cuando dije del asiático, como que se alegró, ¿verdad? Bueno, imagínate, regresas a tu propio lugar y hay un choque a la inversa. Hay un choque a la inversa. ¿Por qué? Porque ahora empieza una nueva readaptación. Bueno, te voy a mencionar los 4 procesos por los que pasa una persona cuando tiene un choque de culturas. Número 1, la llamada luna de miel. Luna de miel. Sí, ¿por qué? Porque cuando tú te cambias a otro lugar, de hecho a mí me pasó, yo no tuve un cambiazazo de cultura, pero sí, porque yo nací y me crié, ¿sí? O como dicen algunos, yo soy nacido y soy criado. ¿Criado de quién? Bueno, yo fui nacido y criado en la Ciudad de México, entonces viví hasta los 12 años en la Ciudad de México, pero yo quería venirme a la tierra de mis papás, porque mi papá era de Jacona, era de esta rumbo, y yo le decía: sí, vámonos, porque yo me imaginaba que todos los días iba a andar en las albercas, como cuando veníamos de vacaciones.
¿sí? Entonces, cuando llegué aquí, pues yo todo era conocer a los primos, conocer a los familiares, tener un nuevo estilo de vida. Entonces, estábamos en la luna de miel, porque así está una persona cuando se enfrenta a una nueva cultura, como en la luna de miel. Pero luego viene otra etapa que se llama transición. Transición. ¿Sí? Esas etapas, por cierto, Kalervo Ober fue el que las estipuló, el que las estudió, las dijo, las estableció, ¿sale? Entonces, luna de miel primero. Segundo, transición. ¿Qué es lo segundo? Transición. Transición es el cambio que ocurre de un estado inicial a un estado final. ¿Sí? Esa transición, ese cambio es propio también del choque cultural. Una transición donde comienzo a decir, bueno, yo necesito dejar mis costumbres, necesito dejar mi forma de hablar. Yo me acuerdo que cuando yo llegué aquí me hacían burla de mi forma de hablar, porque yo hablaba pues chilango, ¿sí? Aunque era niño, pero ya traía el tiple de allá. Entonces me hacían burla y me decían un montón de apodos y un montón de cosas. Entonces se acabó la luna de miel y empezó un poquito de frustración y empecé a querer cambiar mi forma de hablar, mi forma de ser. Quería parecerme más a los de aquí. Entonces comienza mentalmente y prácticamente una transición. Número 3, el ajuste. Número 3, el ajuste. Cuando ya comienzo a ajustarme, comienza a ajustarse todo para adaptarme o tener una total adaptación a la nueva cultura. Y el último paso es precisamente la adaptación. Cuando ya me adapté, ya estoy bien adaptado, ya hasta parezco de aquí, ahora yo ya digo, sí pues. Ahora sí ya digo, sí pues. Y por cierto, ya en Guadalajara nos hacen burla de eso. Sí pues, ¿sale? Ya me adapté, o sea, ya estoy bien michoacano, ¿sí? Y por cierto, dicen que a los michoacanos, un chiste michoacano, a los michoacanos no quieren decir que van de acá de Zamora, que van de Michoacán cuando van para allá para la frontera, o van para allá para el lado de Monterrey, no quieren decir, ¿verdad? Y para descubrirlos les dicen, a ver, cuenten los números del 1 en adelante, ¿verdad? Y empieza el Michoacán, 1, 2, 3, 4, todo va bien, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero cuando llega al 11, dice 11, 12, 13, 14. Usted está en Michoacán, así que hágase para allá. Pero bueno. Pero eso sucede porque efectivamente hay situaciones en donde bueno, estamos adaptados a la cultura y nos comenzamos a adaptar a la cultura. Entonces, mira, voy a leerte así literalmente el primer capítulo de Romanos. Romanos capítulo 1, te lo voy a leer. Dice así, Pablo, escúchalo, si eres ágil para leer, pues puedes leer conmigo, ¿sale? Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Quién dijimos que escribió la carta a los romanos? Pablo. Entonces, Pablo, siervo de Jesucristo. Primero él comienza saludando. Una carta, siempre nos dijeron en la escuela, comienza dando unos saludos. De hecho, ya hasta teníamos las frases, ¿verdad? Ya hasta las repetíamos cada que hacíamos una carta, ¿verdad? Pero Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él, es decir, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Desde aquí ya comienza a decir Pablo, en todas las naciones. Es un lenguaje inclusivo. ¿Es un lenguaje qué? Inclusivo, porque él no quiere hacer distinción entre las diferentes nacionalidades que están allí en Roma. Entonces dice, para obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. Ahora va específico, ¿verdad? Dice, entre las cuales están también ustedes,
llamados a ser de Jesucristo. ¿Qué fuimos llamados? A ser de Jesucristo. Es decir, todos sabemos los gentilicios, ¿verdad? Los gentilicios. ¿Qué es un gentilicio? Por ejemplo, yo soy de Zamora, entonces soy un zamorano. Iba a decir chonguero, pero no, un zamorano. ¿Sí? ¿Eres de Michoacán? Pues michoacano. ¿Eres de Guadalajara? ¿Cómo se les dice? Jalisquillos. Si eres de Jalisco, pues un jalisquillo, ¿verdad? Bueno, está bien. Ahora, si eres de Aguascalientes, el otro día les dije a los jóvenes, a ver, si eres de Aguascalientes, ¿cómo se les dice? A los jóvenes no. ¿Cómo se les dice a los de Aguascalientes? Hidrocálidos. Hidrocálidos, allá lo dijo Pau, hidrocálidos. ¿Y a los de Monterrey? ¿Y a los de Monterrey cómo se les dice? Dijo alguien por ahí, se les dice monterreyenos. No es monterreyenos, es regiomontanos. Así es, regiomontanos. ¿Sale? Son los gentilicios. Pero aquí Pablo les dice, te voy a decir tu verdadero gentilicio, o te voy a decir tu verdadero lugar donde tú has sido llamado a ser. Eres llamado a ser de Jesucristo. Eres llamado a ser de Jesucristo. Digo, no estoy hablando de que vas a renunciar a que digas, yo ya no soy de Michoacán, no, yo ahora soy de Jesús. No, eres de Michoacán físicamente, pero espiritualmente Jesucristo te llamó a ser de Jesucristo, y Él, su cultura, la cultura de su reino va por encima de la cultura michoacana, va por encima de la cultura jalisciense, va por encima de la cultura que tú quieras mencionarme. Entonces dice, llamados a ser de Jesucristo a todos los que están en Roma. Ojo, me llama la atención que Pablo diga a todos los que están, no dice a todos los que son de Roma, que no son de Roma, están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Somos llamados a ser qué? Santos. Dile que está a tu lado, está sentado con un santo. Está sentado con un santo, dile. Está sentada con un santo, con una santa. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice, que somos llamados a ser santos. Y luego dice, gracia y paz. Este era el saludo que normalmente Pablo utilizaba cuando se dirigía a la iglesia. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta aquí Pablo abarca un saludo donde se dirige a el pueblo al cual le escribe esta carta, ¿sí? A los romanos. No importa de qué nación seas, por eso lo dice, pero tú has sido llamado a ser de Jesucristo. No eres ni llamado a ser judío, ni ser llamado a ser romano, sino eres llamado a ser de Jesucristo. Y luego continúa diciendo, primeramente doy gracias a mi Dios, versículo 8, mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo. Wow, le doy gracias porque su fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Es decir, los tengo en mis oraciones siempre, siempre oro por la iglesia que está en Roma, bendigo sus vidas, rogando que de alguna manera, dice el versículo 10, tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes, porque deseo verlos, para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Fíjate, Pablo dice, estoy orando por ustedes, pero también estoy orando para que Dios me conceda un próspero viaje para llegar a ustedes. Por cierto, debo mencionarte algo. Pablo llegó a Roma después de esto, unos meses o quizá un año después. Llegó a Roma, pero no llegó tan fácil como él hubiera pensado. Llegó después de haber sufrido por lo menos 2 naufragios, uno muy pequeño y el otro tan grave que tuvieron que la nave en la que navegaban
se desbarató totalmente y llegaron a una isla llamada Malta y de allí casi perdieron la vida. Pero llegó a Roma. Pero fíjate su oración, o sea, no siempre Dios nos concede las oraciones como nosotros nos imaginamos. Lógicamente yo nunca voy a pedir, Señor, pues que llegue, aunque sea arrastrándome, pero que llegue. No, yo voy a pedir, Señor, que llegue bien. Sí, que llegue bien. Pero bueno, a veces las cosas no pasan tal y como nosotros pensamos. Pablo oraba para que llegara y poder ir para confirmarnos. Y me llama la atención esto que dice aquí. Esto es para ser mutuamente confortados. Es decir, yo no voy como el enseñador, el sabelotodo, no. Quiero que seamos mutuamente. ¿Qué significa mutuamente? Unos a los otros, que podamos, tú me compartes a mí, yo te comparto a ti, ¿sí? Ambos damos o hacemos nuestra parte y mutuamente somos edificados, o sea, somos fortalecidos, somos bendecidos, crecemos en la fe que nos es común a ustedes y a mí. Ojo, desde aquí Pablo está diciendo, tenemos algo en común. Aunque tú aquel lo veas morenito, aquel lo veas muy alto, aquel lo veas muy chaparrito, aquel lo veas con los ojos respirados, aquel lo veas así, lo veas así, tenemos algo en común. Aunque él diga así, pues, tiene algo en común. Y lo común que tenemos es que Jesucristo es nuestro Señor. Sí, de hecho, en el capítulo 10, Pablo dice cuál es la fe que nos es común a todos. Él dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Él está diciendo, esa palabra es la que nos es común a todos, que Jesucristo es el único Salvador. Pero no quiero, dice el versículo 13, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, o sea, me he propuesto visitarlos, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto. Quiero tener un fruto allá, porque nunca he ido a verlos, así que quiero tener un fruto ahí, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, les debo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a ustedes, los que están en Roma. Si estoy orando, yo sé que Dios me va a conceder pronto llegar a visitarles, porque tengo una deuda con ustedes, porque mi ministerio, decía el apóstol Pablo, es a los gentiles. Entonces tengo una deuda, aunque también a los griegos y a los que no son griegos soy deudor, a los sabios y a los no sabios. O sea, no me importa qué tan sabio seas, no me importa qué nacionalidad tengas, lo único que me importa es que tú quieras realmente servirle a Jesucristo. ¿Por qué quiero ir allá? Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo. Y queridos hermanos, queridas personas que nos escuchan, este versículo es el tema central de toda la carta a los romanos. Lo voy a leer y escúchalo y léelo también con toda calma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estos versículos son el tema central de toda la carta a los romanos. Y ojo con lo que dice, te explico un poquito. No me avergüenzo. Sé que el Evangelio jamás me defraudará. Sé que lo que he creído de Jesucristo jamás me defraudará. Y por cierto, ¿qué significa Evangelio? Buenas noticias. Si alguien te predica algo y no son buenas noticias, eso no es Evangelio. Si alguien te predica condenación, te predica frustración, te predica otras cosas que no sean buena noticia, eso no es el Evangelio, porque el Evangelio son buenas noticias, es bendición, es prosperidad, es éxito, pero desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva de los seres humanos. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para darte el carro del año que quieres,
para darte toda la lana que necesitas. ¿Sí? No. Es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿Dios no puede darte un carro? ¿Dios no puede darte lana? Sí. Pero ese no es el Evangelio. O sea, ese es el resultado. O esa es una añadidura del Evangelio, que Dios puede darte o no, pero que tu vida debe estar centrada en que el poder de Dios es para salvarte. Dile al que está a tu lado, para salvarte. Salvarte. Sí, Dios quiere darte salvación. Y la salvación es en esta vida y en la venidera. Porque recuerda, no somos hechos para vivir eternamente aquí físicamente. Físicamente no. Pero somos hechos para vivir eternamente con Dios. Si tú realmente recibes el amor de Jesucristo en tu corazón y crees en el sacrificio que Jesús hizo por ti. Dice, para salvación a todo. Ahora, dice, ¿salvación a quién? Solo a los que se portan bien. A todo el que cree. ¿Cuántos creen? Amén. A todo el que cree. También aquí Pablo está diciendo, no me importa, porque eso es lo que conlleva esta palabra. No me importa si eres romano, no me importa si eres judío, no me importa si eres griego, no me importa tu nacionalidad, no me importa tus costumbres, no me importa de dónde vengas. Porque la salvación, porque el poder del Evangelio es para salvación a todo aquel y a toda aquella que cree. El único requisito es creer, porque la salvación se obtiene a través de la fe. Al judío primeramente. Ahora, cuando dice primeramente, no está diciendo que si aquí hubiera un gentil y un judío, no, primero tú. No, lo que está diciendo es que a ellos primero les llegó el Evangelio. Fueron los primeros que les llegó el Evangelio, pero después nos llegó a nosotros. Pero fíjense que ahora estamos al revés. Ahora de México necesitamos ir a predicar a aquellos rumbos, porque allá hay menos Evangelio que aquí. Qué triste, ¿no? Qué triste que la misma tierra donde se predicó la palabra, donde se anunció la palabra, ahora sean lugares donde necesitamos ir a predicar. Tengo un amigo, muy amigo, que pronto estaremos visitándolo, no sé si nos vea aquí en la transmisión, pero tengo un amigo que estuvo de misionero precisamente en Roma. Estuvo algunos años viviendo ahí en Roma, a unas cuadras del Vaticano. Y allí levantó un grupo, una iglesia, ahí predicó la palabra. Y bueno, bendigo la vida del pastor y amigo David Tobar. Entonces, Dios es maravilloso y su familia, por supuesto, ¿no? Entonces, hay mucha necesidad del Evangelio. Al judío, primeramente, también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el tema central del Evangelio. Después, ya no te lo voy a leer todo, pero te voy a mencionar lo que dice después, tú lo puedes ver con calma. Habla el apóstol Pablo, comienza su tema. Haz de cuenta que estos versículos que acabo de leer, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego, es donde Pablo ya se dispone a introducirse al tema de toda la carta y comienza primero hablando de la culpabilidad del ser humano. Y en los próximos versículos, si tú los lees desde el versículo 18 en adelante, encontrarás una clara descripción, no de Sodoma y de Gomorra, ni de Zamora y Jacona, del mundo entero y la perversión que ha traído. Aquí está describiendo a Roma, pero parece que cuando lo oyes, está describiendo también Zamora y Guadalajara y México, y Michoacán, y Jalisco. ¿Por qué? Porque habla que hay, fíjate bien, dice, te lo leo, me voy a saltar unos pocos versículos. Pues dice, la gente, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ¿sí? Y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y luego me voy más abajo y dice acá abajo, fíjate,
Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, homicidios, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. No estoy diciéndoles a ustedes, estoy leyendo. Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practiquen. Qué interesante, qué importante poder entender a qué grado ha llegado nuestra sociedad. Todo imperio, toda nación, todo pueblo y toda familia, tenemos el peligro, y toda persona, tenemos el peligro de comenzar bien, pero después desviarnos y terminar mal. Por eso, la Biblia dice, el que persevere hasta el fin. Porque necesitamos entender una cosa muy importante. Roma, en sus orígenes, fue una nación, una república, muy bien, pero para este tiempo en que Pablo escribe la carta, Roma se había pervertido, y todo esto que menciona era una realidad en esa ciudad cosmopolita, en esa ciudad que era la capital del imperio y la capital del mundo entero. ¿Cómo está tu ciudad? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque las cosas no comienzan cuando tú de repente dices, bueno, ahorita voy a ir y voy a matar a alguien. Ahorita voy a ir y no comienzan ahí. Todo comienza cuando descuidas tu relación con Dios. Todo comienza cuando tú dices, ay, no tengo tiempo de orar. Ay, mejor me levanto y lo primero que agarro es el celular. Y ahí estoy viendo la chismografía. Y luego quiero ver, a ver qué dice fulano, qué dice sutano, cuántos likes tengo y cosas por el estilo. Entonces, dejamos nuestra relación con Dios, descuidamos nuestra vida espiritual y comenzamos a pervertirnos. Hoy el mensaje es claro. El primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los romanos nos dice: Jesucristo es la respuesta, Jesucristo es la solución, Él es el único camino, Él es la única verdad de la única vida. No importa tu vida pasada, no importa de dónde vengas, no importa tus antecedentes, lo que importa es que tú pongas tu fe y tu confianza solo en Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por ti, por mí, en la cruz del Calvario, para que puedas decir también con el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, escúchalo bien, a todo aquel que cree. Al judío, sí, pero también al mexicano, al michoacano, al jalisciense, al cualquier persona que simple y sencillamente rinda totalmente su vida a Jesucristo. Yo te invito a que le abras tu corazón al Señor, y si tú ya tienes a Jesucristo morando en tu vida, Él es tu Señor, que dediques tiempo a encerrarte en tu cuarto, orar a tu Padre que ve en lo secreto, a leer su palabra, a buscar su presencia, a reunirte, a adorar a Dios, a compartir su evangelio, a ser fiel en tus finanzas, a ser fiel en todo lo que haces y en lo que emprendas, porque de esta manera vamos a poder hacer lo que realmente Dios quiere. Y ojo con esto: cuando tú practicas la verdad, es la mejor manera de contradecir la maldad. Contradecir la maldad no es decir, ¡ay, qué malos! No, o maldecir a los malos. No, la mejor manera de contradecir la maldad es tú practicando el amor y la justicia y lo que Cristo dice en su palabra